Porque nada hay imposible para Dios, la gracia del Señor con cada uno de ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Qué dicha poder estar vivos y hoy poder escuchar el Evangelio, la palabra de Dios. Tal vez el momento más importante de todo tu día, el momento en que escuchas al Señor. Vamos a pedir el Espíritu Santo con mucho entusiasmo, con mucha fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestra Señora de Pentecostés, ruega por nosotros. María, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. Les comparto las lecturas para este día. La primera, tomada de la carta de San Pablo a los Gálatas. Hermanos, me maravilla que hayáis abandonado tan pronto al que os llamó por la gracia de Cristo y os hayáis pasado a otro evangelio. No es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que algunos os están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pues bien, aunque nosotros mismos o un ángel del cielo os predicara un evangelio distinto del que os hemos predicado, sea anatema. Lo he dicho y lo repito, si alguno os anuncia un evangelio diferente del que recibisteis, sea anatema. Cuando digo esto, ¿busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si siguiera todavía agradando a los hombres, no sería siervo de Cristo. Os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es de origen humano, pues yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: el Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. Aleluya. Os doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Les comparto el Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, versículos 25 al 37. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto.
Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se lo dio al posadero y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién es mi prójimo? ¿Cuál es el llamado que los cristianos, los discípulos de Jesús, tenemos hoy? En esta época moderna, ¿cuál es el llamado? El mismo que tuvo la comunidad cristiana que vivió Pentecostés, esa primera comunidad que llena de Espíritu Santo practicaban la misericordia y entendía muy bien quién era el prójimo, entendía muy bien esta parábola del buen samaritano. ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién es que debo ayudar? Aquel que esté al borde del camino de la vida, medio muerto, desilusionado, maltratado, herido en su alma, en su espíritu o en su cuerpo también. Ese es mi prójimo. Todo aquel que pueda necesitar de mí, todo aquel que necesite que mi corazón se compadezca frente a él. Ese es mi prójimo. 2000 años después de esta parábola, parece no hacer mucho eco en una sociedad individualista, en una sociedad donde hay 200, 300 apartamentos en una unidad residencial y la gente de cada apartamento no se conoce con el vecino del frente. No le interesa, no le importa si come, si no come, si está aliviado, si no, porque vivimos en el mundo de la individualidad, en el mundo del egoísmo. Sálvese quien pueda. En la antigüedad, los vecinos todos se conocían. En la antigüedad alguien preparaba una comida rica o una comida de Navidad, algo típico del país, y todos los vecinos terminaban comiendo porque a cada uno se le apartaba algo y se le compartía. Hoy en día no, hoy en día cada quien por su lado. Y en estos contextos, en estos ambientes, ¿cómo entra a jugar la fe del cristiano? ¿Cómo entras a jugar tú en esta sintonía de una sociedad que dice, sálvese quien pueda? Nos dice el apóstol Pablo: me maravillo, Gálatas, insensatos, que tan pronto hayan cambiado el evangelio que recibieron. Un evangelio de la caridad, un evangelio de estar pendiente del hermano, de que al huérfano, a la viuda, se les preste las debidas atenciones y cuidados. ¿En qué ha terminado ese evangelio en nosotros? ¿En un evangelio del egoísmo? Ese no es el evangelio, y no es que haya otro evangelio, es un falso evangelio que la sociedad moderna consumista nos está vendiendo. ¿En qué ha terminado el evangelio original? En un evangelio de la indiferencia. El Papa Francisco dice que es un gran pecado de esta época, la indiferencia social. El evangelio del desperdicio, el evangelio de gasto, como lo que quiero hasta que me sacio y lo demás lo tiro, sin darme cuenta que alrededor mío hay personas que están necesitando ese alimento, eso que a mí supuestamente me sobra. No me sobra, lo estoy robando. Dice San Vicente de Paúl que lo que a mí me sobra
No es que me sobre, es que se lo estoy robando a un pobre, a alguien que lo necesita. Y la actitud de un cristiano sería buscar a ese alguien y decirle, mira, acá está lo tuyo. Ya me sacié yo, ya tengo lo mío, toma ahora tu parte. Dice el apóstol Pablo que si alguien os anuncia un evangelio diferente del que recibieron, sea anatema. ¿Cuántas personas entonces hoy deberían recibir esta sentencia del anatema? El anatema es consagrar, es declarar, más que consagrar, es declarar algo que no tiene nada que ver con Dios, algo que no puede entrar en el ámbito de Dios, porque es alguien que está obrando muy mal, entonces se declara al anatema. ¿Cuántas cosas en nuestra vida, a nuestro alrededor, tendremos que declarar al anatema y no entrar en comunión ni en diálogo con esas realidades? Digamos, algo que tendríamos que declarar al anatema es la ideología de género. Son las políticas estatales que declaran la muerte para el inocente. Todo ese tipo de mentalidades, de mensajes modernos tendríamos que sacarlos de nuestra vida. Tenemos hoy un llamado a ser el buen samaritano. Aquel hombre que tomó al que estaba medio muerto, lo curó, lo montó en su cabalgadura, lo llevó a la posada, al hotel, pagó y dijo, y lo que gaste de más a mi vuelta te lo pagaré. Y dice el Señor al final de la parábola, anda y haz tú lo mismo. Tú y yo estamos llamados a hacer exactamente lo mismo, a ser el buen samaritano. De quien se esperaba el socorro, la atención del levita y del sacerdote, de estos nada, estos pasaron de largo. ¿Cuántas veces tú y yo pasamos de largo frente al dolor, a la necesidad humana? Si algo que caracteriza a Jesús y a sus seguidores es nunca pasar de largo frente a la necesidad humana, frente al sufrimiento, al dolor. Nunca pasar de largo. Hoy te animo a no pasar de largo. Aquí en la iglesia, aquí en el cristianismo, aquí en el corazón nuestro, como seguidores de Cristo, siempre debe haber una posada para aquel que está medio muerto al borde del camino. Estemos más atentos hoy y si se nos presenta la oportunidad, que nuestro corazón se conmueva y socorra al prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Busca quién es tu prójimo, busca quién es esa persona que necesita tu ayuda hoy. La gracia del Señor esté con todos ustedes, queridos hermanos, y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.